Hola chicos. Espero que se encuentren muy bien en su cuarentena, que les esté siendo más o menos leve con todas las actividades que seguramente les estamos dejando. Y bueno, de hecho yo les dejé una sobre los efectos farmacológicos. Les pedí que buscaran un poco sobre los efectos, que revisaran las diapositivas y que pues con ello identificaran algunos ejemplos que pudieran servir para cada una de estas situaciones, ¿no? Por lo tanto, esta es la segunda parte de esta actividad, ya que me interesa explicarles un poquito sobre estos diferentes tipos de efectos que podemos obtener con la administración de los fármacos. Em, Recordemos un poquito, así de manera muy, muy rápida, a dónde estamos ahorita situados con esta situación de los efectos. Recordemos que después de la administración de un fármaco y que por supuesto este se dio por diversas vías o por la vía que se haya considerado la adecuada, pues se dan los procesos de farmacocinética y pues a partir de uno en específico, que podríamos decir es la distribución, vamos a ver la llegada del fármaco a su tejido diana. Ahí en ese tejido diana, en ese sitio donde va a llevar a cabo su efecto, pues se va a unir a algún receptor. Y por receptor, ya habíamos comentado, podemos entender no solamente aquellos que están involucrados en la señalización celular o en la transmisión de señales, sino que puede ser cualquier sitio, cualquier tipo de proteína a donde el fármaco tenga la capacidad de unirse, es decir, que tenga afinidad. Hablábamos que, pues vaya, pueden ser no solamente pues receptores así específicos, genotrópicos, metabotrópicos, sino que también podíamos considerar receptores, eh, pues aquellas enzimas donde el fármaco se unía, o aquellas proteínas, incluso, por ejemplo, de bacterias, a donde esto puede llevar a cabo su mecanismo de acción. O sea, aquí hablábamos de un término de receptor mucho más amplio y por lo tanto mencionábamos es un objetivo farmacológico. Y también podemos llamar de esa manera a esos receptores. Decimos que el fármaco se une y entonces puede o no desencadenar una respuesta intrínseca, es decir, podemos tener fármacos agonistas o fármacos antagonistas. Independientemente de ello, pues el hecho de que ese fármaco haya llegado ahí hasta ese sitio de unión y que por lo tanto lleve a cabo un mecanismo de acción, pues vamos a tener por resultado modificaciones en la fisiología, vamos a tener alteraciones bioquímicas y que esto pues va a conllevar a que se presente, se manifieste de alguna forma clínica. Nosotros no podemos observar estos cambios bioquímicos y nosotros no podemos observar al fármaco uniéndose a la proteína, pero sí podemos observar los cambios que tiene mi paciente. Y a estos cambios es a lo que entonces vamos a conocer o a considerar como estos efectos farmacológicos. Tenemos el primero, que es el efecto primario. Este efecto es quizá el más sencillo de recordar porque el efecto primario es este efecto terapéutico fundamental que nosotros estamos de hecho esperando cuando administramos un medicamento, cuando estamos administrando ya un fármaco. Es ese efecto que nosotros consideramos cuando elegimos ese fármaco en particular. Nosotros le queríamos quitar el dolor a nuestro paciente, entonces elegimos un analgésico, ¿sí? Para que tenga ese efecto de analgesia. Nosotros queríamos, por ejemplo, disminuir la glucosa del paciente, entonces nosotros elegimos un fármaco que de acuerdo a ese mecanismo de acción que describe, pues logre reducir la glucemia de ese paciente. Entonces, algunos efectos, por supuesto, yo los podría observar o el paciente los puede referir, como es el caso, les decía ahorita, de la analgesia, ¿no? El paciente me puede decir, ya no me duele. Algunos otros efectos, aunque tal vez no los pueda observar, como el que les comentaba,
de la glucemia, yo no puedo ver a mi paciente y con eso ya saber si se redujo o no su glucemia, pero sí puedo medirlos, sí puedo tomarle, por ejemplo, una muestra capilar y con ello, pues, ver a través de un glucómetro qué tanto se redujo, ¿no? La glucosa de mi paciente. Entonces, bueno, hay diferentes formas de medir los efectos farmacológicos, pero al final de cuentas son estos cambios clínicos que yo sí puedo identificar con más facilidad. Pero bueno, el efecto primario entonces es ese efecto que yo deseo, que yo estoy buscando. Todos los fármacos entonces tienen un efecto primario. Algunos fármacos tienen varios efectos primarios, ¿sí? O sea, varios efectos terapéuticos. Pero bueno, estos efectos, cuando se presentan, pues van a corresponder entonces a la facilidad que tuvo el fármaco para unirse a su sitio de acción, para unirse a su receptor. Es decir, qué tan afín, entre más afín haya resultado ese fármaco a ese receptor, entonces vamos a ver que va a ocupar más receptores y que por lo tanto vamos a tener una mayor respuesta y que además de que se unió a varios receptores, se unió por un tiempo pues prolongado. Entonces, a esa afinidad que tiene el fármaco por el receptor es a lo que yo voy a llamar potencia. ¿Sí? Entonces, hablamos de fármacos que pueden tener una potencia muy alta y fármacos que tienen, por otro lado, potencia baja. ¿Esto cómo lo traducimos a lo mejor ya en un aspecto clínico? Aquellos fármacos que tienen una potencia muy alta son aquellos que con una cantidad mínima, o sea, con dosis muy bajas, obtenemos un máximo de su efecto. Aquí en estos ejemplos que están en la presentación, vemos en esta primera imagen un fármaco A que con una dosis bajita, una dosis muy pequeña, se obtuvo el máximo de los efectos. Y hay fármacos cuya afinidad por su receptor pues no es tan buena y que por lo tanto con una dosis semejante a la del primer ejemplo, aquí sería el ejemplo B, la de un fármaco con una afinidad menor o con una potencia menor, vemos que con una dosis pequeña no es suficiente para alcanzar el máximo del efecto y que por lo tanto lo que se puede hacer es incrementar la dosis o se tiene que administrar una mayor cantidad del fármaco para que se obtenga un máximo del efecto. Entonces, también vemos que este efecto primario pues se obtiene con los diferentes fármacos a diferentes dosis. Si ustedes se dan cuenta, pues hay fármacos que requieren, por ejemplo, 5 miligramos, hay fármacos que requieren menos de 1 miligramo, ¿no? Que incluso las dosis las podemos calcular en microgramos, o sea, se requieren dosis muy, muy, muy pequeñitas y con eso llevan a cabo el máximo del efecto de este efecto primario. Mientras que hay fármacos que requieren 500 miligramos, 1 gramo completo, para poder alcanzar su efecto primario. Entonces, esto simplemente nos habla de potencia. Entonces, para que sí tampoco confundamos cuando hablemos de fármacos que tienen una potencia alta. Entonces, cuando hablamos del efecto, no hablamos de la potencia, ¿sí? No podemos decir que un fármaco es potente solo porque vemos que el efecto fue muy bueno, ¿sí? Ahí hablamos más bien de efectividad, qué tan efectivo fue el fármaco, pero hablamos de potencia exclusivamente por esa relación que hay de la dosis, la afinidad que tiene el fármaco a su receptor y por lo tanto el efecto primario, qué tan bueno es, ¿sí? Al respecto de esto. Bien, tenemos algunos ejemplos, o aquí les puse unos ejemplos de este efecto primario. La clindamicina, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen, es un antibiótico que pues tiene un efecto bacteriostático. Es un fármaco que se une a la subunidad 50S ribosomal de las bacterias, en este caso de Curibacterium magnis, y que pues mediante este mecanismo de acción
que mediante esa unión que lleva a cabo a la subunidad 50 de ese ribosomal, pues establecen una reducción en la síntesis de proteínas y por lo tanto pues una reducción en la capacidad de replicación, de reproducción, perdón, de la bacteria y que por lo tanto pues eso conlleva a un control en la infección, en este caso específico que les puse aquí, del acné, ¿no? Entonces, aquí el efecto primario que podemos identificar pues es un control del acné. Ese es el efecto, una reducción de la infección. O bien, aquí les puse otro ejemplo, la glibenclamida. La glibenclamida es un fármaco que se considera, pues, hipoglucemiante oral. Es un fármaco que tiene por mecanismo de acción, pues, su unión a los canales de potasio que son sensibles al ATP en la célula beta pancreática, es decir, actúa en páncreas. Y que pues mediante ese mecanismo de acción pues conlleva a la liberación de insulina y que por lo tanto eso nos va a desencadenar su efecto primario, que es la reducción en la glucemia de un paciente. Entonces, sí podemos identificar fácilmente cuál es el efecto primario, pero debemos de separar lo que es el efecto de lo que es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es el cómo lleva a cabo ese efecto, ¿sí? Entonces, cuando preguntemos cuál es su mecanismo de acción, no respondan cuáles son los efectos que tienen, pues eso es algo diferente. Hablamos del efecto placebo. Este efecto en realidad es muy interesante. Yo los invito a que lean un poco más sobre el efecto placebo, pero bueno, el efecto placebo también se debe de considerar en farmacología. Aquí se los resumí diciéndoles que es un efecto ilusorio, que no es causado por agentes moleculares exógenos. Sin embargo, hay otra definición que todavía me gusta más y que dice, es la modificación, y la parte más interesante es muchas veces incluso demostrable fisiológicamente hablando, y que se va a producir como el resultado de un estímulo psicológico que pues está inducido por la administración, ya sea de alguna sustancia inerte. Aquí también cabe aclarar, no siempre tiene que ser la administración de una sustancia inerte, puede ser también por la simulación de alguna técnica quirúrgica, por ejemplo, puede ser por alguna cuestión como la oración, entre otras cuestiones, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser de alguna sustancia, o sea, la administración de alguna sustancia. En general puede ser de algún tratamiento, pero también de un fármaco. El efecto placebo es parte también de lo que podemos esperar con la administración de un fármaco. También los fármacos lo generan. Sin embargo, bueno, aquí les puse ejemplos del efecto placebo, así como tal. Por ejemplo, tenemos la homeopatía. No sé si ustedes utilizan la homeopatía o sus familias lo utilizan, pero la homeopatía no ha demostrado que tenga, pues, vaya, modificaciones, ¿cómo podremos decirlo? Cuantificables, demostrables, reproducibles. Es decir, la homeopatía realmente pues no tiene un efecto farmacológico, ¿sí? El farmacológico me refiero a un efecto primario. La homeopatía como tal, pues prácticamente son diluciones de el extracto de algunas plantas, ¿no? Se diluyen muchas veces y son prácticamente dosis pequeñísimas, muy pequeñas, lo suficientemente pequeñas como para no poder llevar a cabo pues esta actividad intrínseca, esta actividad celular. Por lo que vemos, sin embargo, que la homeopatía, a pesar de que no tiene estos efectos demostrables, reproducibles, no lleva a cabo ese efecto primario, sí genera
la mejoría en algunos pacientes y a veces podemos decir, bueno, ¿y cómo nos explicamos esa situación? O sea, ¿por qué se dio? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué tanta gente sigue creyendo en la homeopatía? ¿Por qué tanta gente la sigue utilizando? Y bueno, esta situación se explica por el efecto placebo, ¿no? O sea, no hay de otra. Les decía también la oración, sin afán de, pues vaya, de ser eh, grosera para quienes sean creyentes y quienes lleven a cabo prácticas de oración importantes, la oración también es un efecto placebo, también genera efecto placebo. La fe es algo importante y no importa la religión. O sea, se ha visto que no necesariamente pues tiene que ser de alguna religión en particular. Pero la fe como tal, esa creencia de que las cosas van a mejorar, muchas veces puede llevar a que el paciente se sienta bien, se sienta mejor. El ejercicio también genera efecto placebo, ¿sí? Cuando empezamos una actividad física, a veces, pues, con las primeras veces, una vez, una semana, de una actividad física, pues, intensa, no necesariamente ya hubo algún impacto importante, ¿no? Por ejemplo, en nuestra salud cardiovascular, y sin embargo nos sentimos mejor. Y esto pues también se relaciona en parte el efecto placebo. Incluso la reducción, por ejemplo, de la ansiedad que genera todas estas prácticas, la homeopatía, la oración, el ejercicio, también tienen mucho que ver con el efecto placebo. También podríamos poner como un ejemplo de efecto placebo el que el paciente crea firmemente que alguna marca en particular del fármaco es la mejor y es la que le va a dar el mejor efecto. Y esto también puede contribuir a que pues el efecto primario que tiene el fármaco y que en realidad ese efecto primario no importaría pues si el medicamento lo hizo Merck o lo hizo Pfizer o lo hizo otro laboratorio que nadie conoce, no se modifique, pero sí el efecto placebo de pensar o de ese pensamiento del paciente de que como es Pfizer es muy bueno, sí puede llegar a generarle pues ciertos beneficios. El efecto placebo, les decía, es parte entonces de la terapéutica, es parte del efecto final que va a tener un fármaco, ¿sí? Porque a ese efecto primario le podemos todavía poner extra el efecto placebo y eso es beneficioso para los pacientes. Es decir, que el paciente utilice homeopatía no es malo, ¿sí? La homeopatía no, a lo mejor no le genera un beneficio farmacológico como tal, no tiene un efecto primario como tal, pero pues tampoco le va a producir algún efecto adverso. Entonces, no está mal que se utilice. Eh, a veces, bueno, me ha tocado también escuchar por ahí algunos colegas médicos que pues están en desacuerdo en prácticas como estas y que les dicen a los pacientes que no lo hagan porque no sirve. Bueno, científicamente, pues sí, no sirve, o sea, no tiene un efecto como tal, pero el efecto placebo sí es importante. Si no hace daño, pues, ¿por qué no permitirles que lo sigan utilizando? Siempre y cuando aclarando al paciente que también tiene que utilizar, pues, la medicina alópata, que los medicamentos que nosotros estamos prescribiendo, pues tienen también beneficios y muchos beneficios y que puedes seguir utilizando la homeopatía y no pasa nada. Muchos pacientes pues se sienten mal cuando su médico les dice que no la pueden utilizar y se lo prohíben. Y eso de alguna forma pues también es lo contrario al efecto placebo porque el paciente se desmotiva, porque el paciente deja de creer en nosotros, porque no le gusta lo que vaya, que le hayamos quitado algo que quizá lo hacía sentir mejor. Evidentemente el efecto placebo no modifica el curso de las enfermedades, claro, pero sí hace sentir mejor al paciente. Entonces, ¿por qué no hacer uso también nosotros del efecto placebo? ¿Por qué no convencer a los pacientes de que utilicen la medicina alópata que nosotros estamos prescribiendo
y que bueno, pueden seguir utilizando la homeopatía, no pasa nada, pueden seguir orando todos los días, no pasa nada, pueden seguir teniendo fe en Dios o en quien ellos crean y no pasa nada, no, al contrario. Entonces, también esa cercanía que tenemos nosotros como médicos con nuestro paciente, pues también es un efecto placebo. Por ahí a algunos de sus compañeros o compañeros, no me acuerdo quién fue, le comentaba o le decía que cuando un paciente se acerca a un médico con esa fe de que el médico va a hacer algo por él o por ella, que el médico la va a ayudar, se sienten bien. Y eso es una situación que no sé a cuántos de ustedes también haya pasado, les haya ocurrido. Si tienen algún médico en el cual confían mucho, ¿no? Que les cae muy bien, que les gusta porque a lo mejor no les da inyecciones, y ustedes le huyen a las inyecciones, que les explica qué es lo que tienen, qué es el mejor tratamiento que les puede ofrecer. O sea, es ese médico en quien confían. Y a veces cuando llegan y lo ven o la ven, pues se les olvida porque se sentían mal, se sienten mejor, ¿no? A veces los pacientes nos pueden hasta comentar ese tipo de situaciones, ¿no? Se llegan y ya nos dicen, ay doctor o ay doctora, es que ya nada más con verla o con verla me siento mejor. Y eso es algo real, pues si el paciente confía en el médico, también se da ese efecto placebo. Entonces, muchas veces pues esto también se pierde. Desafortunadamente nuestro sistema de salud así saturado, ya no hay recursos humanos, no hay recursos materiales, o sea, vivimos en una situación también muy estresante como profesionales de la salud y a veces esta parte de la calidez hacia el paciente se nos olvida. Y esas consultas de 5 minutos en las cuales casi ni tocamos al paciente, apenas si lo vemos y mucho menos lo escuchamos, pues no contribuyen en lo más mínimo a ese efecto placebo. Pero esto es una situación que debemos de considerar, o sea, eso de apapachar al paciente, de hacerlo sentir mejor, es un efecto placebo y le ayuda muchísimo con el tratamiento que vamos a prescribir. Insisto, es importantísimo que hagamos un diagnóstico correcto, que elijamos la terapéutica apropiada, que establezcamos la dosis necesaria, pero que todo esto lo acompañemos de calidez. Por ahí tenía un maestro que siempre nos decía que cuando tratemos a nuestros pacientes, lo que pongamos por encima siempre sea la calidad, porque la calidad la vamos obteniendo con el tiempo. Ustedes van a ir aprendiendo, van a ir generando su criterio, van a tener más experiencia. Poco a poco, pues van a conocer de una gran cantidad de terapéuticas, van a conocer fármacos y bueno, la calidad, conforme vamos creciendo profesionalmente, la adquirimos, pero la calidez es algo que contribuye de forma importantísima al tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, bueno, pues consideren el efecto placebo, lean un poquito más al respecto, por ahí hay varios mecanismos que explican el cómo se explica este efecto que definitivamente es un hecho, ¿no? Y todos ellos pues tienen relación ya sea con la liberación de neurotransmisores, ya sea con modificaciones en la actividad eléctrica del cerebro, cambios metabólicos, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de teorías y que bueno, pues a final de cuentas, este órgano primordial tan maravilloso que es el cerebro, que no se logra entender al 100% cómo funciona, pues es lo que contribuye a muchas de las terapéuticas que pues resultan ser exitosas. Entonces, no todo, no todo lo que podemos esperar de los fármacos está exclusivamente en cómo se comporta ahí en su sitio de acción. Eso es muy importante, por supuesto, pero no todo radica ahí. También es importante estos aspectos del efecto placebo. Tan es importante que muchos fármacos, cuando se están testando, cuando están desarrollándose apenas, cuando hay que establecer y definir
si son eficaces o no son eficaces para su comercialización, se compara su efecto primario con el efecto placebo y bueno, a los pacientes de un grupo control pues se les entrega estos placebos, que se le llama placebo también como tal al dulce, a esa preparación de puro azúcar o de alguna sustancia inerte. Y bueno, se compara entonces la respuesta que se obtiene, pues el grupo control también tiene una respuesta, solo que con los fármacos o con la administración del fármaco, la respuesta evidentemente debe de ser mayor que este efecto placebo. Bien, pasemos a otro tipo de efecto, que es el efecto indeseado. Son efectos que se alejan de este efecto primario, son efectos que a veces los podemos esperar, sabemos que pueden ocurrir, pero que nos gustaría muchísimo que no se dieran, que no pasaran. Dentro de los efectos indeseados tenemos varios tipos de efectos. Tenemos los efectos colaterales, los efectos secundarios o los efectos tóxicos o incluso el efecto letal. Tenemos el efecto colateral. El efecto colateral va a ser aquel efecto indeseado, por supuesto, pero que es consecuencia directa del mecanismo de acción de un medicamento. Es decir, el mecanismo de acción que generó ese efecto primario que yo estaba buscando también dio por resultado algún otro efecto que yo no quería. ¿Sí? Aquí les puse un ejemplo con los YECA, o que son fármacos que se encargan de reducir la presión arterial, como por ejemplo captopril o enalapril. Los YECA son, o bueno, el nombre viene de que son fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, estos fármacos se encargan de modificar, de metabolizar a la angiotensina 1 y la transforman en angiotensina 2. ¿Y qué es la angiotensina 2? Pues la que lleva a cabo dentro de sus varias funciones, pues un incremento en la tensión arterial. Sin embargo, la enzima convertidora de angiotensina también toma a la bradicitina como su sustrato y la inactiva. Entonces, cuando nosotros administramos YECA, es decir, su mecanismo es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, no solamente estamos reduciendo las concentraciones de angiotensina 2 y por lo tanto, pues generando una reducción en la presión arterial, sino que también estamos modificando el metabolismo de la bradicidina, estamos incrementando la concentración de bradicidina y esto a casi un 20% de los pacientes que se administran este grupo de fármacos les genera tos. ¿Sí? Es una tos seca, constante, es una tos muy molesta y que pues genera que el paciente abandone el tratamiento o que el médico tenga que cambiar de fármaco por algún otro que no genere este efecto. Entonces, es imposible evitar este efecto indeseado. A ese 20% de la población que se administra YECA y que les genera tos, no hay forma de quitarles la tos, vaya, modificando las dosis, por ejemplo, del fármaco, porque eso también alteraría el efecto primario, que es ese efecto de reducción de la presión arterial. Entonces, como es algo que no se puede controlar, algo que no se puede modificar, pues es necesario el cambio del medicamento. El efecto secundario, por otra parte, pues nos habla de que son efectos adversos, pero que son independientes de la actividad principal que tiene el fármaco. O sea, son independientes de su mecanismo de acción. Aquí les puse como ejemplo la nimesulida. La nimesulida es un AINE, es un selectivo de la COX-2, es decir, reduce la síntesis de prostaglandinas provenientes de estímulos dolorosos, reduce la inflamación, etc. Pero su mecanismo no explica uno de los efectos
pues más temibles que tiene la nimesulida y que es la hepatotoxicidad que genera. Motivo incluso por el que el fármaco ya se ha retirado de mercados internacionales y México también tiene una alerta importante para este medicamento. La hepatotoxicidad que genera no se explica pues por esa inhibición selectiva de la COX-2 que tiene la nimesulida, pero se ha visto que está relacionada con los efectos de hipersensibilidad que este tiene. Entonces, son efectos secundarios no relacionados a su mecanismo de acción, pueden ocurrir, puede que no, pero bueno, es una situación diferente. Si se pudiera identificar plenamente por qué se da, por qué se ocasiona, pudiera hacerse algo, quizá podría evitarse la hepatotoxicidad, pero como no hay mecanismos bien establecidos, por el momento es prácticamente imposible hacerlo. El efecto tóxico, por otro lado, pues que es también un efecto indeseable o un efecto adverso, por lo general vamos a distinguirlo de los otros dos efectos, es decir, del efecto colateral y del efecto secundario, porque en este caso son efectos, son situaciones que se van a dar que son consecuencia de una dosis excesiva del fármaco. Cuando estamos considerando esa dosis mínima, esa dosis máxima, no se sobrepase, ¿no? En el paciente, y sobrepasamos la dosis máxima, eh, el paciente puede presentar esos efectos que definitivamente en una dosis, pues vaya, segura, en una dosis establecida, no ocurrirían. De ahí lo importante también de respetar, ¿no? El margen que tenemos para nosotros dosificar. Entonces, el efecto tóxico se da de esta manera y aquí les puse un ejemplo, les puse el ejemplo con diazepam, que es una benzodiazepina. En general, las benzodiazepinas a las dosis terapéuticas pues no generan un efecto de depresión respiratoria. Son bastante seguras en ese aspecto, a diferencia, por ejemplo, de los barbitúricos. Son bastante seguras, se toleran muy bien. El problema es cuando se sobrepasan las dosis. Aquí me atrevería a dar un ejemplo de una situación, por ejemplo, suicida, ¿no? De hecho, las benzodiazepinas son los fármacos que más se utilizan a nivel internacional con esta finalidad. Entonces, un paciente que se administra una dosis que sobrepasa ya esa dosis máxima establecida, sí puede presentar como un efecto tóxico la depresión respiratoria. Y finalmente, el efecto letal, que yo creo que este no tiene una mayor explicación. Este es muy sencillo, es un efecto en el cual pues ya estamos considerando la muerte del paciente a causa de la acción biológica de un medicamento. Y aquí podríamos decir que este efecto letal no necesariamente se establece por una dosis muy, muy alta, ¿sí? Sino que este efecto letal se puede producir aún con las dosis terapéuticas. La administración de fármacos siempre van a ser un riesgo calculado, pues nosotros sabemos que todos los fármacos tienen la capacidad de generar pues hipersensibilidad y que por lo tanto todos los fármacos tienen una capacidad ya sea mayor o menor, por ejemplo, de generar pues una reacción anafiláctica y que esto, vaya, muy, 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 muy rara vez puede generar la muerte del paciente. Entonces, la utilización de fármacos, pues evidentemente les decía, es un riesgo calculado y que además también debemos de considerar, es dependiente muchas veces, eso sí, de no sobrepasar las dosis que ya se consideran seguras, pues algunos de los efectos tóxicos, como en el ejemplo que les ponía anteriormente, pues también pueden conllevar a la muerte del paciente. Entonces, bueno, esos son los efectos que se pueden presentar con la administración de los fármacos. Espero haya quedado un poquito más claro. Los invito a que busquen un poco más sobre los efectos, sobre el efecto placebo. Por ahí espero al rato compartirles
algunos artículos sobre este tipo de efecto. Es muy interesante y sobre todo reflexionar, ¿no? En cómo utilizamos fármacos, los efectos que podemos ocasionar y cómo podemos utilizar algunos, incluso, vaya, para mejorar la calidad con la cual vamos a tratar a nuestros pacientes. Bueno, chicos, pues eso era todo lo que les quería comentar con respecto a esta parte. Todavía no reviso sus trabajos de los efectos, pero bueno, no se preocupen si tienen por ahí algún efecto que quizá no estaba muy claro y pusieron algún ejemplo diferente, no hay ningún problema. La intención era que solamente buscaran y bueno, ustedes crearan por ahí alguna conexión con alguna experiencia quizá que pudieran haber tenido o alguna lectura que hayan realizado. Bien, chicos, pues deseo que sigan pasándola bien en estos días de cuarentena. Cuídense mucho, por favor, cuiden mucho a sus familias y pues espero compartirles un poco más de material en estos días. Entonces nos vemos, chicos. Hasta luego.